Bienvenidos a una nueva emisión de Glovedades. Mi nombre es Arturo Flores. Este podcast que es de la Facultad de Estudios Globales. Y el día de hoy vamos a iniciar una nueva sección dentro de este podcast que se llama Mexicanos Globales. Y para dar inicio a esta nueva sección tenemos un padrino de lujo. Me acompaña el doctor Felipe Contla. Doctor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, doctor Flores. Es un placer estar con usted en este nuevo ciclo de actividades que usted tiene. Muy bien, me da mucho gusto verte. Y parte de esta nueva sección de Mexicanos Globales lo que busca es conocer a mexicanos exitosos que viven en el extranjero. Y buscamos que nos cuenten de sus experiencias y pues cómo se percibe a México desde el exterior, etcétera. Una serie de cuestiones con las que vamos a platicar el día de hoy con el doctor Contla. Eh, Doctor, yo iniciaría por preguntarte, pues ahora sí que vámonos desde el principio, doctor. ¿Qué estudiaste? ¿En qué te especializaste? ¿Y cuál fue una de tus motivaciones principales para buscar estudiar en el extranjero, por ejemplo? Mira, yo estudié actuaría en la Facultad de Ciencias de la universidad y empecé en el año de 1968, Muy bien. cuando por cuestiones estudiantiles tuvimos un periodo muy fuerte eh, de strikes, de no tener clases, etcétera, etcétera. Y después de eso, pues nos afectó mucho de alguna forma a todos los estudiantes de esa época. Y desde luego que tuve muchos compañeros que tuvieron la oportunidad de ir al extranjero al terminar la carrera. En nuestra facultad teníamos a los biólogos, a los matemáticos, a los físicos y a los actuarios. Muy bien. Y de alguna manera, pues en algunas materias sí estudiamos juntos. Y de alguna manera me hice amigo de muchos compañeros que después, terminando la carrera, por su gran desempeño en la universidad, pudieron obtener una beca. Ah, muy bien, muy bien. Y pues con el ejemplo de ellos, con algún ejemplo de otros compañeros que estudiaron en universidades particulares, la Ibero o la Náhuac o otras universidades, salieron al extranjero a especializarse. Y regresaban a México, los veía, platicaba con ellos y siempre tuve la intención de saber cuál era la vida que habían tenido, por qué habían salido y cómo les iba a ir en su vida privada después de regresar. Después de regresar, en ese tiempo, ¿cuáles eran las universidades que más te llamaban la atención para irte a estudiar al extranjero? ¿O qué países veías tú así como que, bueno, hoy me gustaría irme a Estados Unidos o a Europa? O, en qué lugares eran los más populares en ese tiempo? Pues siempre ha sido, los Estados Unidos siempre ha sido un país muy popular, pero gran parte de los amigos que tuve de la Facultad de Ciencias estaban en Europa, algunos en Francia, pero la mayoría en Inglaterra, en colegios de, uh, de universidades ya muy prestigiosas. Y por esa razón decidí irme a Inglaterra sabiendo que tenía la oportunidad de visitar el continente. Siempre había tenido la ilusión de visitar París, de visitar Roma, de Ámsterdam, las capitales importantes de los países y de hecho todos los países. No como la parte educacional, sino como Una una experiencia parte de vida, de ¿no? experiencia. Exacto, doctor. Exacto. Muy bien.
Y entonces decidiste Inglaterra. ¿Y a qué universidad fue o qué universidades eran las que más te llamaban la atención de Inglaterra? Pues me llamaba mucho la atención el Imperial College, Ujú. me llamaba mucho la atención las universidades que allá les llaman de concreto, perdón, de piedra, que son la Universidad de Oxford y la Universidad de Cambridge. Ujú. Sin embargo, esas universidades son difíciles de tener cupo para tantas aplicaciones. Y por eso empecé a hacer mis solicitudes a las universidades que les llaman de tabique, o sea, las universidades que empezaron a, a principios de los 1800 y para adelante. Y por eso estudié en la Universidad de Londres. Ah, La muy bien. universidad, sí, la Universidad de Londres, pues es una universidad grandísima porque muchos colegios se han ido incorporando a través de los años. Y afortunadamente pude conseguir que me dieran un lugar para estudiar la maestría en ciencias de la computación. Ah, muy bien, muy bien. Como te digo, estudié actuaría, pero lo que no te dije es que entre eh, terminar la preparatoria y empezar la universidad, IBM de México me dio una beca para estudiar, según ellos, una carrera que se llamaba Ingeniería de Sistemas. Entonces, siendo un moxocón, pues ya era un ingeniero de sistemas. Ah, muy bien. Excelente. Me Y decía ingeniero, pero no era ingeniero como como de tal, universidad, ¿no? pero si eras ingeniero, digo, digamos, Sí, tuviste acceso a esta beca de IBM y pudiste convertirte en ingeniero en ingeniero de sistemas. de sistemas, ingeniero de sistemas. Sí, y posteriormente en la universidad ya estudié la maestría de computación y luego terminé y pues prácticamente mi vida ya fue muy difícil porque pues no quería fallar, no quería tener este eh, que reprobar o que Claro, hacer el claro, claro. curso otra vez. Yo me sentía con el peso de que muchos compañeros sabían que yo estaba allá. Claro, claro. Y entonces, pues fue una vida muy, muy difícil porque tenía que estudiar mucho y afortunadamente me fue bien. Y de ahí me acordé de que una de las ideas de estar en Europa era pues visitar todo lo que se pudiera. Claro. Y de tal forma que eh, aunque nada más iba por la maestría, decidí hacer solicitudes para hacer un doctorado. Ah, muy bien. En el Y mismo tema, en el mismo tema de ciencias de la computación. O- exacto, pero una maestría es algo más práctico. Y sí, lo que yo quería hacer era un doctorado donde se hiciera investigación. claro, investigación del tema y me imagino que, bueno, la computación en ese tiempo era muy diferente a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Totalmente. Si te pudiera empezar a platicar del tipo de máquinas que había en ese entonces, del tipo de hardware Ujú. que existía en ese entonces, te podrías reír. Bueno, a lo mejor ni te lo puedes imaginar. No, no, bueno, me imagino que era, que era diferente. Eran Y, unas computadoras enormes, ajá, protegidas como si fuera eh, el tesoro de los Estados Unidos, ok, eh, eh, con aire acondicionado, entraba uno con bata blanca, así como si fuera entrar a un quirófano, etcétera, etcétera, etcétera. Fue una época muy feliz, muy difícil, en la que todos los que entramos
a la investigación de computación, pues prácticamente estábamos estábamos tratando de hacer lo que ahora se le llama la inteligencia artificial. Muy Porque bien. lo que queríamos era reflejar con una máquina la forma en que se comporta el ser humano en muchas de las funciones. Claro, claro, claro. Les recordamos a quienes nos acompañan que hoy estamos con el doctor Felipe Contla en esta nueva sección que se llama Mexicanos Globales. Mi nombre es Arturo Flores, esto es Glovedades, un podcast de la Universidad Anáhuac, México, de la Facultad de Estudios Globales. Entonces, doctor, a ver, después decides hacer el doctorado y lo hiciste en la misma universidad o te cambiaste de universidad? No, me cambié de la Universidad de Londres a la Universidad de Reading. A Reading, ok, muy bien. Sí, a mí me tocó el tipo de doctorado en el cual tú eliges la universidad por el tipo de profesores que están trabajando en determinada área. Y yo lo que quería en ese entonces era, pues, empezar a trabajar con las computadoras pequeñas. Y las computadoras pequeñas, digamos ahora un teléfono o una laptop, en aquellos entonces era diferente, era muy grande, eran grandes. Necesitas una serie de software y hardware alrededor de las computadoras y para eso necesitas tener un lenguaje con el cual te puedas comunicar con los equipos. Claro. Y entonces, pues, en la Universidad de Reading había un profesor que le interesaba estudiar los lenguajes de programación y lenguajes que pudieran escribirse en una forma muy, muy pequeña para contener y ejecutar todo lo que es la sintaxis, todo lo que es la gramática y la semántica. Y entonces a eso me dediqué a hacer lenguajes que transformaban un lenguaje normal, un lenguaje en aquel entonces de tercera generación, de transformarlo a un lenguaje de primera generación. El de primera generación es un lenguaje que tiene la posibilidad de comunicarse con el equipo. Esto es, si tú tienes un sistema un sistema binario, tienes un sistema de on and off, prendido y apagado. Sí. Y ese sistema binario lo puedes ir ampliando. Por ejemplo, un sistema decimal tiene los 10 caracteres, pero nosotros en nuestra forma de comunicar tenemos un lenguaje que no solo tiene números, tiene caracteres y tiene letras. Entonces, lo que se trataba de hacer era que pudieras escribir, digamos, en una forma lo más natural y que eso se fuera transformando en diferentes sistemas hasta llegar al prendido y apagado. Ya te lo imaginarás, claro. Es un sistema de conversión. O sea, digamos que tú eras como un traductor, Exacto. por llamarlo de alguna forma, en el cual Sí. Intervenías en esta interacción entre el lenguaje técnico o el interior de un software de ese momento y tratar de simplificarlo o traducirlo para que pudiera funcionar o comprenderse de mejor forma. Es así más o menos, ¿no? Exactamente, a eso se le llaman compiladores. Compiladores. Muy bien. Yo trabajé en la investigación de cómo poder poner compiladores en unas máquinas pequeñas.
Muy bien. Ahora ya todo mundo se nos hace normal abrir un teléfono y hablar con la gente. Se nos hace normal decir Una que computadora, lo que sea, ¿no? es. Pero en aquellos entonces era algo que a mucha gente le interesaba, pero no teníamos forma de comunicarnos. Okay. Y a eso me dediqué en mi doctorado. Muy bien, muy bien. ¿Y te llevó cuántos años hacer este doctorado? Me llevó, me llevó 5 años 5 años, de perfecto. investigación. ¿Y en ese momento tú tenías alguna beca de alguna institución o lo financiaste tú? ¿O cómo fue esta cuestión pues sí, cómo se pagó tu doctorado? Sí, a lo mejor te podría decir que todo lo que yo tuve era sin recursos familiares. La maestría la pude hacer porque conseguí un crédito del Banco de México Muy bien. que, que le daban a los estudiantes. Que Y todavía existe, creo, ese crédito, ¿eh? Todavía creo que lo dan. pues ojalá que exista porque pues yo le doy gracias a Dios que me dieron la oportunidad. Para el doctorado, el CONACYT me becó. Perfecto. Muy bien, muy bien. Pues Y bueno, de, fuimos becarios del CONACYT. Yo también fui becario del CONACYT para mi doctorado. Entonces, eh, venimos de la misma institución, entonces. sí, sí, sí. Es una historia muy importante porque te puedo decir que en la Facultad de Ciencias había gente muy capaz, pero habiendo gente muy capaz, necesitas tener la intención, necesitas tener el ánimo, esforzarte por irte a algún otro lugar a donde vas a estar totalmente solo. ¿Sí? O Sí, sea, no solamente tener la capacidad intelectual, pero tener el carácter de arreglártelas por ti mismo. Eso claro. es muy importante. Sí, no es fácil vivir en otro país, la comida, el clima, etcétera. Son muchas cuestiones, el mismo idioma, se tiene uno que habituar a muchas cosas que pues das por hecho en tu día a día, ¿no? Y bueno, concluyes tu doctorado y cuando decides, me voy a ir a vivir al extranjero o me voy a quedar en el extranjero. Mira, ¿Cómo fue esa situación? sí, terminando el doctorado, me ofrecieron un postdoctorado y sobre, sobre el mismo tema. Eh, cuando cuando hice el postdoctorado, que es un trabajo en la universidad, o sea, yo trabajé para la Universidad de Reading como postdoctoral research fellow. Era un trabajo de algunas grants que le da, de algunos becas que le daban a la universidad para hacer cierta investigación de empresas independientes. En ese entonces tuve la oportunidad de conocer a la que hoy es mi esposa y nos casamos y después de terminar mi contrato en la universidad, regresamos a la Ciudad de México. Los dos nos venimos a vivir aquí Muy bien. con nuestros hijos. Teníamos una hija y luego tuvimos 2 hijos más. Y um, fue en ese entonces que el CONACYT tenía diferentes formas de, de pagar Sí, de retribuir tu beca. O sea, yo te esa. bequé, con así te decía, bueno, tienes que regresar y dar clases o regresar y trabajar en México como un pago a tu beca, algo así. Exactamente. Y de esa manera, pues fíjate que tuve la oportunidad de conseguir algunas clases en el IMAS, en la Facultad de Ciencias,
inclusive en la Universidad de Anáhuac. Qué interesante, qué interesante. ¿En dónde diste clases en la Anáhuac? En la Anáhuac, pues fue hace mucho tiempo, ya no me acuerdo muy bien cómo está el asunto, pero cuando yo estudié actuaría, no había actuaría más que en la Facultad de Ciencias de la universidad. Y cuando fui a la Universidad de Anáhuac, ahí ya existía la carrera de actuaría. Mira, interesante. Entonces, no sé qué departamento sería, pero yo daba clases de bases de datos para los actuarios que se dedicaban en una rama de actuaría a la computación. Muy bien, muy bien. Pues recuerdo a quienes nos escuchan, estamos con el doctor Felipe Contla en esta nueva sección que se llama Mexicanos Globales y nos está contando sus experiencias. Él es un experto en ciencias de la computación. Mi nombre es Arturo Flores. Esto es Glovedades, un podcast de la Facultad de Estudios Globales y de la Universidad Anáhuac, México. Entonces, doctor, estabas dando clases en la Anáhuac del tema de bases de datos. Llegué a dar clases, no solamente que me dedicaba a eso, sino que me dediqué mucho a la investigación y a dar clases, pero también en el CINVESTAB del Politécnico, etcétera, etcétera. Entonces, tenía la oportunidad de ir a dar clases y de esa manera, como seguí estando en un medio académico, el CONACYT me liberó de mis responsabilidades físicas. Muy bien, muy bien. Bueno, y luego viene tu etapa ya, digamos, de desarrollo profesional. Estabas en México y cómo fue ese brinco del charco nuevamente para regresar a Europa. Sí. Pues esa es otra historia muy, muy compleja. Mira, en el 1985 nació nuestra hija la menor y nació un día después del terremoto. En donde nació mi hija estaba en la colonia Roma y prácticamente los edificios alrededor del hospital se cayeron. Okay. Pues para mi esposa fue algo tremendo porque mi esposa es inglesa y ella nunca había sufrido un terremoto. Pues tuvo unos problemas con eso y después en México tuvo algún problema de meningitis. De tal manera que, pues, siendo la familia joven y con los problemas que tuvo mi esposa, decidimos irnos un año de vacaciones a Inglaterra. Pero, pues un año para una familia de 2 personas más 3 hijos, imagínate, era complicado, y entonces me conseguí un trabajo en la universidad, también investigando. Como investigador, profesor investigador. ¿En qué universidad estuviste? En la Universidad de Londres, otra vez. En la Universidad de Londres, nuevamente. Y luego de eso me conseguí un trabajo. Bueno, ya sabes que a los pobresores no les pagan mucho, ni en Inglaterra. Y entonces yo decía, pero qué barbaridad, con lo que ganaban en México, pues nos alcanzó para mí, pero lo que pagan aquí no es suficiente. Aquí no me alcanza. Y entonces me conseguí un trabajo en una empresa que era una aseguradora de riesgos de compra. Muy bien, muy bien. Entonces, una parte de mi educación fue ser actuario, entonces los planes actuariales, claro que los entendía y los veía y todo eso,
más la parte de informática. Y de ahí empecé a trabajar realmente en Inglaterra en una cuestión fuera. Poco a poco me fui saliendo de la universidad y poco a poco me fui dedicando más a los servicios de una empresa. Y poco a poco me fui enterando de más y más actividades. Te puedo decir que cuando estuve en México y antes de estar en México y cuando estuve en la Facultad de Ciencias, me dediqué a trabajar. Trabajé para IBM, trabajé para la Secretaría de Obras Públicas, trabajé para el Banco de México, trabajé en otros lugares en donde tuve la oportunidad de adentrarme en otros sistemas de nómina, de finanzas, de contabilidad, de todo eso. Entonces, y todo eso me sirvió para cuando estuve en Inglaterra, pudiera atender todos los servicios de una empresa. Y de esa manera estuve trabajando con ellos y luego otra empresa me ofreció un trabajo y esa empresa tenía una hermana o un branch en Alemania. Muy bien. Y me pidieron que fuera a analizar la empresa de Alemania, a Düsseldorf. Muy bien. O sea, ya vivíamos allá en Inglaterra, y de la misma empresa de Inglaterra te dicen, ve a Düsseldorf. Sí, ve a Düsseldorf, analiza la empresa y te regresas. Estuve 6 meses en esa empresa y viviendo solo porque pues no tenía mucho sentido mover a toda mi familia para allá. Claro, claro, claro. Y entonces, en esos 6 meses que hice el análisis de la empresa, me di cuenta que le di un reporte a la empresa de que había la necesidad de prácticamente hacerlo todo. Otra vez, todo el software, todo el hardware y también había que conseguir gente que pudiera hacer lo que la empresa, a lo que la empresa se dedica, porque siempre hay sistemas que se pueden comprar para cualquier cosa. Generalmente cualquier sistema que haces te obliga a seguir la forma en que trabaja esa empresa, en que trabaja la empresa que te vende el software. Pero hay ciertas circunstancias en las que tú tienes que hacerlo ad hoc, tienes que hacerlo específico para esa empresa. Y este era uno de los casos. De tal manera que les di un reporte en el cual había que hacerlo todo otra vez y me pidieron que si yo lo podía hacer y les dije sí por un tiempo y poco a poco pues con los éxitos de implementar el sistema, de dar resultados, etcétera, etcétera, pues me fue muy bien y cada vez que llegamos al punto de que ya me tengo que regresar, por favor, doctor Confla, quédese otros 6 meses y otros 6 meses y llegó el tiempo en el que ya me quedé. Y me quedé porque también me ofrecieron en el sistema alemán, después de haber trabajado un número de años, puedes adquirir la nacionalidad alemana. Claro, claro. Y entonces decidí quedarme y obtener la nacionalidad. La nacionalidad. Pero en todo ese tiempo, yo estuve viviendo solo. Vivía, trabajaba en la empresa
y el viernes en la tarde viajaba en avión a Inglaterra, visitaba a mi familia y el lunes en la mañana me regresaba en avión. Entonces, pues fue una época bastante complicada, muy divertida, muy llena de satisfacciones, porque los sistemas, todo lo que pudimos implementar, lograr ahí, le dio mucho valor a la empresa. Muy bien, doctor. Oye, pues muchas felicidades por estos éxitos y por esta vida que has llevado pues de poner en alto el nombre de México. De alguna forma eres un representante de México en el extranjero. Ay, Y doctor, ahí sí me da mucha pena. La verdad es que no sé, pero lo que más vale es que he estado muy feliz en mi vida porque he logrado lo que yo he querido y tengo una familia maravillosa, además de unos amigos y mucha gente como usted, doctor, que he conocido en el extranjero y que por estar mucho tiempo separado de nuestros eh, eh, tierras, pues nos ha hecho tener amistades muy entrañables, muy buenas. Gracias, doctor. claro, claro, claro. No, no. Ya en algún otro programa platicaremos de cómo nos conocimos el doctor Contla y su servidor, porque es una historia también interesante, pero la dejaremos para otro podcast. Ahora, doctor, ya para ir finalizando, ¿qué consejo le darías a los jóvenes pues, que quieren conocer el mundo, que quieren quizá algunos vivir fuera de México, quizá pues tener esta experiencia que tú has tenido durante todos estos años? ¿Qué recomendaciones les darías para ser exitosos, así como tu caso, y que puedan triunfar, aquellos que les gustaría vivir esta experiencia? Pues fundamentalmente de que, como se dice aquí en México, en todos los lados se cuecen las habas. Los ingleses no son mejores que nosotros, los americanos no son mejores, todos somos iguales, todos tenemos una mente y podemos trabajar. No tiene caso vivir en otro lugar, en cualquier lugar, inclusive dentro del mismo país, si siempre estamos con la idea de que lo que tuvimos es mejor, de lo que nuestra casa nos da es mejor. Hay que conocer a la gente, hay que vivir sus costumbres, hay que gozarlo y de esa manera la parte de me falla falla la parte del sentimiento de que está uno solo, no importa. Uno solo se tiene que hacer el valor de traer todo para conseguir, sí, el único que puede ser feliz por uno mismo. Claro, claro. Y eso hay que entenderlo bien, o sea, no depende de otras gentes, pero sí depende de otras gentes a las que les podemos dar felicidad y todo lo que nosotros somos. De tal manera que no hay que tener sentimiento de que estamos lejos, no hay que tener un sentimiento de que son más güeros, más altos, más ponchados, más inteligentes, no, todos somos iguales si tú pones todo tu interés y presentándote tal como eres, pues tienes mucha ventaja porque pues somos diferentes y eso ayuda muchísimo a sobrevivir momentos difíciles, de soledad, eh, de alegría también. Claro, claro, claro. Doctor, pues te agradezco mucho tu presencia el día de hoy en este podcast. Estoy seguro que no será la última vez que te tendremos por acá. Y pues un gustazo platicar contigo. Muchas gracias por tu tiempo y
estamos en comunicación. Les recuerdo que estuvimos el día de hoy con un invitado de lujo, el doctor Felipe Contla, en esta nueva sección de Glovedades que se llama Mexicanos Globales. Este es un podcast de la Universidad de Anáhuac, México, de la Facultad de Estudios Globales. Mi nombre es Arturo Flores y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor.